Bueno, muy buenos días a todos. Les habla Pedro Marín, soy el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones en Venezuela y quiero darle las gracias a 5G América por permitirme participar en este extraordinario evento que están haciendo con la conferencia del uso de las telecomunicaciones, la ruta hacia el desarrollo en América Latina. Bueno, un poquito quisiera abrir comentándoles que las telecomunicaciones en Venezuela han sido una suerte de montaña rusa porque en los años 90, después del año 92, con la privatización de la empresa, de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, que es la empresa más importante de telecomunicaciones, la única realmente en ese momento, se abrió, digamos, el sector de las telecomunicaciones digamos, al sector privado y a la inversión privada. Eso le dio un gran impulso, pues, a las telecomunicaciones en Venezuela, al punto que llegamos a estar a la cabeza de América Latina en aquel momento. Estamos hablando que después del año 92 fueron casi hasta el año 2002, por ahí, pues tuvimos un crecimiento exponencial de las telecomunicaciones. Un país que tenía 28 millones de habitantes, llegamos a tener 30 millones de celulares, lo cual realmente muestra pues el ímpetu y el impulso que teníamos, ¿no? Pero eso se lo voy a comentar ahora más adelante. Por ahora, creo que las primeras láminas que les voy a poner van a ser más o menos rápidas, solamente para presentarles quién es Casetel, cómo estamos formados y después ya entramos en materia. La misión de Casetel, pues como lo pongo aquí en la lámina, básicamente lo que queremos es impulsar las telecomunicaciones a nivel de toda Venezuela, cosa que en este momento ha sido bastante difícil, ¿no? Y la aplicación de tecnología justamente para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en el país. Casetel está dividido por capítulos. Tenemos un capítulo de telefonía, tenemos los capítulos de redes de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, móviles y fijas, y otro capítulo de Internet, valor agregado y otro. Aquí les muestro algunas de las que están afiliadas a Casetel. Estas empresas que aparecen aquí, creo que somos la única cámara en Venezuela que aparte de tener empresas privadas, también tenemos algunas empresas públicas. Por ejemplo, CanTV pertenece a Casetel. No participan mucho dentro de la cámara, pero forman parte de la cámara y exigen que les mandemos todas las minutas y todo lo que se hace dentro de la cámara. La mayoría de las cámaras en Venezuela son cámaras privadas, o sea, de empresas privadas. Antecedentes. Bueno, miren, lo que les comentaba al principio, en el año 1993 se abre la competencia del sector de las telecomunicaciones. Se privatiza la empresa nacional de telecomunicaciones CanTV y esto, como les digo, da un impulso importantísimo a las telecomunicaciones en el país porque se abre al sector privado la inversión en telecomunicaciones. Se crean nuevas empresas y en el año 2000 es cuando se aprueba la nueva ley de telecomunicaciones. Esta ley de telecomunicación es una ley de avanzada, una ley bastante moderna, donde se logra una comunicación con los actores del gobierno. Recuerden que en el año 99 Chávez toma el poder y empieza a cambiar muchas cosas y se logra pues hacer una comunicación directa con los representantes del gobierno y se logra la aprobación de esta ley. Una ley, como les digo, de avanzada. Una ley que creo que era una de las más modernas que había en América Latina en ese momento. Y se crea como parte de la formación de esa ley, que también ahí incluye pues la apertura del sector de telecomunicaciones, se crea el ente regulador que no existía en Venezuela, que es CONATEL, es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Qué pasa? Que como les decía yo, esto ha sido una suerte de montaña rusa porque en el año 2007 Chávez, en esa ola de expropiaciones y nacionalizaciones, nacionaliza de nuevo CanTV. Y eso genera ya un freno a las telecomunicaciones. Conatel se convierte en un ente que era más sensor que regulador y después vienen todos los problemas económicos, con los problemas políticos que hubo en el país, los problemas económicos, y en el año 2015 se produce una caída brutal en el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Venezuela se reduce en un 80%, lo cual afecta absolutamente todos los sectores, y incluido el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Aquí también otra de las cosas que frena pues, y desestimula las inversiones en Venezuela es que no se permite la repatriación de capitales y que Conatel regula las tarifas, básicamente. Después, en el 2017, se hacen modificaciones a la ley ya formales y se le da mucho más control al Estado. ¿Cuáles son las características del sector de telecomunicaciones en Venezuela? Bueno, son las mismas características que tienen los otros países. Quizá la única diferencia es que aquí el sector es altamente regulado. Aquí el sector de telecomunicaciones, Conatel regula incluso las tarifas.
tarifas, las aprobaciones de todas las habilitaciones, o sea, absolutamente todo lo que está relacionado con el sector telecomunicaciones está regulado por Conatel. ¿Cuál es la situación actual de las telecomunicaciones en Venezuela? Bueno, hay un incremento exponencial de costos porque no sé si algunos de ustedes han tenido alguna oportunidad de saber cuál es la situación económica de Venezuela. Aquí los salarios, el salario promedio en Venezuela está por, lo, por debajo de los $140 mensuales. Hay mucha gente que gana menos que eso, pero sin embargo toda la economía está dolarizada. Eso ha disparado los costos absolutamente en todo, con temas digamos, de problemas para adquirir dólares y sobre todo los problemas para repatriar capitales. Entonces, se ha complicado mucho, aparte con el tema de las sanciones, se ha complicado mucho, por ejemplo, la compra de equipos que todos son importados, todos son equipos que se compran fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, este incremento exponencial que han tenido las empresas de telecomunicaciones con tarifas reguladas desde hace mucho tiempo, ha hecho que las empresas no hayan tenido la capacidad para hacer inversiones, ¿okay? En el sector, en su sector. Pues en el caso, por ejemplo, de la telefonía celular, que las inversiones son gigantescas, pues no han tenido el flujo de caja suficiente, por ejemplo, para crecer, para migrar a nuevas tecnologías y para, incluso para mantener los sistemas. Últimamente, estos 2 últimos años, gracias a Dios, hemos tenido una flexibilización de las tarifas, por lo menos en la parte de telefonía celular, y eso ha hecho que haya un margen para que las empresas empiecen a invertir y a migrar, por ejemplo, de 2G y de 3G hacia 4G. Por supuesto, todo esto conlleva una desinversión, tenemos una obsolescencia de plataformas, un problema muy grave que tenemos, que es el tema del vandalismo y saqueo de las estaciones. Debido a la situación económica, pues uno de los blancos del robo son las estaciones de telecomunicaciones y sobre todo las que están apartadas de los centros poblados. Se roban las baterías, se roban los cables, y hasta las torres se han robado en algunos casos, ¿no? Entonces, ahora se están tomando medidas. Estamos teniendo, digamos, este último año hemos logrado establecer una comunicación directa con el gobierno y tenemos reuniones con el viceministro del Interior y con todos los agentes de seguridad del Estado para fijar estrategias y políticas que minimicen o frenen el problema del vandalismo. En Venezuela tenemos serios problemas eléctricos, sobre todo en el interior del país. Caracas no está afectada, pero las provincias muy afectadas por los problemas eléctricos, problemas de generación, porque a pesar de que nosotros teníamos una generación de alrededor de 36.000 megavatios, en este momento la capacidad es solo de 8.000 megavatios. Pero como la economía también se ha reducido tanto, pues eso ha permitido que esto no fuera tan grave. Sin embargo, estamos al límite. Cuando hay una ola de calor, por ejemplo, empezamos a tener problemas eléctricos muy serios, ¿no? Hay fallas graves de suministro de diésel, esto tiene mucho que ver con las sanciones, y por supuesto la fuga de capital calificado. Desde el año 2014, 2013, pues se han ido de Venezuela casi 7 millones de venezolanos, y dentro de esa gente, pues se ha ido mucho personal calificado para el sector de telecomunicación. Aquí les voy a mencionar un poco la cifra de Conatel. Estas cifras de Conatel corresponden al primer trimestre de 2022. O sea que, digamos, tienen cierto rezago, pero están bastante cercanas a lo que es la realidad actual del país. Por ejemplo, suscriptores de telefonía móvil, tenemos 18.284.000. Antes de la pandemia no llegábamos a los 15 millones de suscriptores de telefonía celular. Y como les dije, por allá por los años 90 entre el 93 y 98 llegamos a tener más de 30 millones de celulares cuando la población de Venezuela no llegaba a los 28 millones. De manera que, como les decía, esto es como una suerte de montaña rusa. Después, suscriptores por tecnología, 4G tenemos el 54%, 3G el 44% y 2G apenas el 2%. Esto también es gracias a lo que les comentaba al principio, de que gracias a esta flexibilización de tarifas que ha habido este último año, eso ha permitido que las empresas tengan cierto flujo de caja para poder invertir y migrarlas a las tecnologías 4G. Suscriptores con teléfono inteligente, 14 millones de suscriptores. O sea, todavía queda un volumen de suscriptores, casi 4 millones de suscriptores que no tienen teléfonos inteligentes. Y eso obedece a lo que les comentaba, el bajo ingreso que tiene la población en Venezuela. Después tenemos suscriptores con internet fijo, estamos hablando de 3 millones y medio de suscriptores. Suscriptores con internet móvil, 12 millones 800. Esto es muy, muy reveladora esta cifra, porque si se fijan, en Venezuela prácticamente el Internet, el 78% del Internet que se maneja es móvil.
es lo que realmente llega. Todavía en Internet fijo está muy mal. Y como sabemos, pues el Internet fijo es fundamental para la mayoría de las actividades normales de la población. Les puedo decir que, por ejemplo, aquí en Venezuela, el 90% de las transacciones en bolívares se realizan de forma electrónica. Y los sectores más desfavorecidos del país necesitan acceder a un portal, que es el portal Patria, donde el gobierno les otorga digamos, esos subsidios. De manera que es importantísimo que la población tenga internet y como están viendo, pues el internet fijo está muy rezagado. O sea, si bien hay una extensión bastante importante de internet móvil, pero el internet fijo está muy rezagado. Aquí les puedo decir, bueno, lo que les comentaba, suscriptores de internet por abonado, móvil es el 78% y fijo apenas el 15%. Suscriptores de telefonía fija, ¿okay? Estamos hablando de 3.167.000, donde CanTV tiene el 93%. Esto estamos hablando que es tecnología DSL, que ya es una tecnología obsoleta. De manera que esto también hace porque es CanTV la que llega a esos lugares más apartados, pero con sistemas DSL que están muy obsoletos y que las fallas son importantes. Después tenemos la parte de televisión por suscripción. Tenemos que son 3.246.000, donde el 60% es satelital y el 40% es portátil. Perspectivas. Bueno, fíjese, esa flexibilización de las tarifas ISP, como les comentaba, ha habido una flexibilización de las tarifas también de telefonía celular, pero en el caso de las tarifas para internet fijo, esa sí prácticamente está liberada por parte de Conatel. Lo que estaba buscando es darle un impulso a la inversión en este sector para tratar de llegar a la mayor cantidad de sitios posible. Aparte de eso, Conatel ha otorgado nuevas habilitaciones, ¿okay? Para la formación de empresas ISP. Creo que en estos dos últimos años ya casi estamos cerca de las 200 empresas. ¿Okay? Pero les voy a ser muy sincero, este crecimiento y esta, digamos, flexibilización de tarifa y todo esto para lo que es el Internet fijo, realmente se ha dado en las ciudades principales, Caracas, Maracaibo. Cuando vamos hacia el interior del país, eso no está pasando. O sea, el Internet no está llegando a otras ciudades del interior del país, incluso ciudades principales, pero que están más apartadas de donde llega el internacional, que es a Caracas o a Maracaibo. Y porque, digamos, la mayoría de los backbone de esto pertenecen a CanTV, que es una empresa del Estado, o a Corpoelec. Y ellos están cobrando digamos, un porcentaje por la utilización de esas vías a las empresas privadas. Les puedo decir que cobran alrededor de 0,40 centavos de dólar por metro lineal, CanTV, y en el caso de Corpoelec, que es la que poseedora de los postes, cobran $1 por cada poste. Entonces, estos costos, que además los hacen estándar para todo el país, realmente están frenando que el Internet llegue a muchas poblaciones del interior del país, donde las distancias son mucho mayores, donde esos costos de las BGT se disparan y aparte el poder adquisitivo de la gente que vive en esas regiones del país es mucho más bajo, de manera que la rentabilidad del servicio no da. Aquí, bueno, les comento que sí, que ANTV está haciendo un despliegue de fibra óptica, pero no tienen en este momento la capacidad financiera, por ejemplo, para sustituir esos 3 millones y pico de suscriptores que están con DSL a fibra. Como les comentaba, ha habido la habilitación de más de 180, yo creo que ya casi llegamos a las 200 empresas. Aquí les comento algunas empresas que son las que, digamos, están invirtiendo en más fuerza, sobre todo en la parte de fibra óptica. Y como les digo, pues básicamente las ciudades principales son las que realmente, donde está llegando realmente la fibra. Bueno, conclusiones. Las conclusiones son que si bien tenemos muchas dificultades para el crecimiento de las telecomunicaciones, las barreras las está disminuyendo con Antel, otorgando nuevas habilitaciones, flexibilizando tarifas y propiciando la disminución de costos de las BGT. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Que a pesar de que ellos han venido negociando estos precios de las BGT con las empresas del Estado, son empresas del Estado y como hay digamos, una voracidad en este momento por parte del Estado de ingresos, porque el tema sanciones los está afectando muy fuertemente, y también la reducción del PIB, como les dije, que se ha reducido un 80% y ha bajado el ingreso en impuestos,
ha bajado la capacidad, pues toda la economía se ha reducido de una manera muy grande. Esto lo que está haciendo es que estas empresas del Estado necesitan dinero para poder seguir operando y ese dinero están tratando de sacarlo, por ejemplo, de los costos de las VGT. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, ponen estos costos de VGT que son altos, pero sin embargo en las ciudades estos costos dan para rentabilizar el servicio, porque en las ciudades hay una mayor densidad de población y el poder adquisitivo de la gente es mucho mayor. Sin embargo, en las poblaciones del interior, como les decía, el poder adquisitivo es más bajo, la densidad demográfica es más pequeña y también eso hace pues que no dé la rentabilidad. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo. Yo estoy tratando de hacer alianzas, buscando alianzas con el sector público, con estas empresas del Estado, Canteve y Corpoelec, para buscar fórmulas y estrategias que nos permitan llegar a esas poblaciones. Una de ellas, por ejemplo, es tratar de que las tarifas que ellos están cobrando por las VGT no sean lo mismo en las ciudades principales que cuando vamos a esa ciudad del interior. Realmente no ha sido fácil esta negociación. No hay mucha comunicación en este momento entre el sector público con el sector privado en materia de telecomunicación. De manera que, bueno, un poco ese es uno de los problemas más graves que tenemos. En el caso de la telefonía celular, bueno, teníamos años de rezago en las tarifas, ¿okay? Por las regulaciones que ponía Cantebel, sumado al vandalismo de las estaciones, a los incrementos de costos, las empresas no tenían el flujo de caja suficiente para poder incluso mantener las estaciones. En este momento, como les dije, gracias a esa flexibilización de tarifas que ha hecho Conatel, se ha logrado pues que de alguna manera las empresas puedan hacer inversiones, por lo menos para ir migrando de la tecnología 2G y 3G hacia 4G. Yo pienso que este año esa cifra que vimos al principio de 54% en 4G va a subir probablemente a 60%, quizá un poquito más. De manera que eso ha sido positivo, pero no es suficiente, definitivamente. Aquí hay un tema con las tarifas. Obviamente, para que las empresas vean la rentabilidad y tengan el flujo de caja suficiente, es necesario contar con tarifas que permitan, porque quiero decirles algo, aquí no hay financiamiento, ningún tipo de financiamiento, prácticamente para ningún sector, pero el sector de telecomunicaciones no tiene absolutamente ningún financiamiento. De manera que la única manera de que las empresas crezcan es a través del cobro de las tarifas. Esas tarifas se cobran en bolívares. ¿Okay? Sí, como les digo, esa flexibilización que ha dado Conatel ha permitido algo, pero el dilema de las tarifas es que tú necesitas rentabilizar los servicios. Necesitas que las tarifas se cobren y que esos precios de tarifas sean suficientes para poder invertir y hacer crecer el servicio. Pero entonces te choca con el problema de los ingresos promedio del venezolano. El ingreso promedio, como les decía al principio, está por debajo de los $140 mensuales y en muchos casos hay una gran proporción de la población que tiene ingresos incluso menores. Entonces, a pesar de que las tarifas de telefonía celular en este momento son bajas, son relativamente bajas, muchas veces la gente no tiene suficiente para pagar esa tarifa. Entonces, este es el dilema, ¿no? Y es el equilibrio que se tiene que buscar en una situación económica como la que está viviendo Venezuela. No puede subir mucho las tarifas, pero por otro lado tiene que tratar de que los servicios sean rentables. Entonces ahí está ocurriendo una suerte de como subsidios cruzados dentro de las mismas empresas, donde hay un servicio que me produce más, entonces ese me sirve para financiar otros servicios básicos que por ejemplo, digamos, la gente no lo puede pagar, la gente de menos recursos. Pero es bien complicado, pues, el manejo de esta situación. Yo pienso, como pongo aquí, que si Conatel lograra replicar esa estrategia de las ISP, o sea, de una liberación de tarifas, siempre y cuando el sistema, digamos, el sector siempre se va a autorregular, porque si en algún momento la gente no tiene la capacidad para pagarlo, pues no va a poder pagarlo y ellos van a tener que buscar la manera de bajar las tarifas. O sea, entonces, pero esa regulación que hay en este momento, créame que ha mejorado un poco toda o sea, la regulación con flexibilización ha mejorado un poco esta situación. Ojalá que esta regulación fuera un poco más, digamos, más abierta y probablemente eso mejoraría también la situación de las telecomunicaciones. Pero lamentablemente el freno de la economía que hay en este momento, con los bajos ingresos de la población, es lo que realmente está frenando absolutamente todas las actividades del país.
Bueno, como les decía antes, pues si bien en la actualidad hay un crecimiento de las telecomunicaciones, esto no responde realmente a una visión de Estado ordenada ni una estrategia. Esto responde a un crecimiento anárquico y poco transparente, además, debo decir. Aquí realmente, pues, eh, hay veces que no entendemos por qué no le otorgan el permiso a una empresa, por ejemplo, para desplegar fibra en un sector y se lo otorgan a otra muy rápidamente. Eso no hay una, quiero decirles, eso no es realmente tan transparente ni tan democrático. Bueno, muy bien, pues como les decía, pues si bien hay un crecimiento de estos 2 últimos años, hemos tenido un crecimiento importante de las telecomunicaciones, pero esto no está respondiendo a una visión de Estado ni estratégica. Responde más bien a un crecimiento un poco anárquico, producto de esta liberación de las tarifas y la necesidad de Internet de las ciudades, ¿no? Aparte, como les decía, pues tampoco ha sido las asignaciones, por ejemplo, de la PGT y todo lo demás, no ha sido transparente. Sé de casos donde empresas introducen el proyecto dentro a CanTV y CanTV les niega el despliegue y sin embargo 2 días después hay otra empresa que está lanzando fibra, de manera que eso no se ha manejado de una manera muy transparente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vamos a tratar de hacer el despliegue hacia el interior del país, o sea, más allá de las ciudades principales como Caracas y Maracaibo, nos encontramos con el freno que hay con el tema de los costos de las VGT, con los costos del transporte de Internet, y eso es lo que realmente tenemos que trabajar. Yo estoy tratando de conseguir, digamos, influir para que de alguna manera eh, podamos realizar algún tipo de alianzas con el sector público para que así se dé la rentabilización del servicio y que las empresas privadas puedan llegar hasta esos lugares, porque mientras el servicio no sea rentable, definitivamente la empresa no va a invertir. Eso es una máxima. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la atención de todos ustedes y los invito a que visiten nuestro portal casetel.org.be donde pueden ingresar, pueden comunicarse con nosotros, cualquier pregunta que tengan y además les propongo que entren en la pestaña de recursos y descarguen totalmente gratis el libro de los 30 años de las telecomunicaciones en Venezuela. Un libro muy interesante que lo presentamos en el último, en el último evento que tuvimos en Cacetel hace una semana y que tiene, digamos, una compilación de todo lo que fueron las telecomunicaciones desde los años 90 hasta esta fecha. Ahí está reflejado todo lo que fue el crecimiento de las telecomunicaciones y después lo que pasó posteriormente, narrado por sus propios protagonistas y de verdad con una calidad de imágenes muy buena. Entonces los invito a que lo descarguen desde la página nuestra. Muchas gracias.